a ver algunas pautas con referente al tema, ¿no? Yo ya tengo un tiempo ¿cómo se llama? De poder haber enseñado en otras instituciones y también como esteticista. A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuántos somos en sala? 12, ¿no? 12 personas aproximadamente. Listo. Evelyn es el nombre del que está encargado. Si me confirman. ¿Se podría visualizar mi pantalla? Sí, licenciada, sí se le puede visualizar. Listo. ¿Yo puedo empezar entonces? Sí, normal, empieza, por favor. Listo. A ver, entonces nosotros vamos a ver qué tema vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la introducción a la carboxiterapia. Con referente a la carboxiterapia, hay muchos tratamientos que se realizan ahora en estética que son muy beneficiosos para la piel, no solamente tratamientos corporales o faciales, en el cual vamos a trabajar. También vamos a trabajar en lo que es PF o celulitis, que ustedes lo conocen mayormente llamado como la piel de naranja. En este caso, para poder iniciar la clase del día de hoy, yo ya me presenté, mi nombre es Inés Ramírez, soy cosmiatra esteticista de profesión, fisioterapeuta y también soy masoterapeuta. Bueno, tengo más de 10 años de experiencia en el rubro para poder trabajar en estética. Eh, Solamente me dedico a tratamientos faciales y corporales, no trabajo de repente por ahí micropigmentación, pero sí trabajo ciertos tratamientos que son invasivos o que son ya más novedosos para estética, para poder ayudarnos. Entonces, vamos a ver la agenda de hoy. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta clase? Primero como todo curso, vamos a ver la historia, cómo se dio, por qué se creó la carboxiterapia, por qué es un tratamiento en el cual se debería trabajar junto a los tratamientos corporales que nosotros vayamos a realizar, o los faciales, o los tratamientos anticelulíticos, los tratamientos reafirmantes. Vamos a ir viendo poco a poco más adelante con los PPTs qué es lo que vamos a desarrollar. Por supuesto, los beneficios, qué beneficios nos va a aportar este tipo de tratamiento, las indicaciones, qué personas no van a poderse realizar. Como todo tratamiento, siempre va a haber algunas contraindicaciones que nosotros tenemos que seguir como regla general. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer primero una evaluación del paciente para ver si es apto o no para este tratamiento. Y algunas técnicas de aplicación que nosotros vamos a irle desarrollando poco a poco y también de la manera práctica se va a aprender las técnicas de aplicación o algunas angulaciones. A ver, voy a, voy a menorarlo para que lo puedan visualizar mejor. Creo que ahí. Listo. Entonces vamos a ver un poco de la historia de la carboxiterapia. Me dice que fue creado o mayormente fue quien lo indujo en esta técnica de lo que es la carboxiterapia. Ya en los años 1750 fue el físico escocés Joseph Black. Fue quien vio alrededor del dióxido de carbono, porque nosotros le llamamos carboxiterapia, pero en sí el CO2 o el dióxido de carbono, el cual nosotros vamos a trabajar, lo utilizó en algunos baños termales a algunas temperaturas oscilando entre 20 y 25 grados centígrados. Esto se utilizaba para, bueno, en este caso, técnicas medicinales. Yo he escuchado mucho que también anteriormente la carboxiterapia se utilizaba para pie diabético. En algunas personas que han sido podólogas en algún momento he escuchado que lo han utilizado. Esta carboxiterapia es un tratamiento cosmético, aparte de haber sido medicinal anteriormente en algunos años. Entonces, este procedimiento no quirúrgico, porque es un procedimiento que no vamos a realizar, no vamos a necesitar instrumentos. A ver, por favor, sus audios, chicos. Les voy a pedir algo, chicos, que por favor presten atención un poquito. Si tuvieran alguna pregunta, tienen sus reacciones para que me puedan preguntar y levantar la mano, algo que no puedan de repente ustedes eh, entender, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar estas microinyecciones de manera subcutánea, ¿no? O pequeñas incisiones que nosotros vamos a decidir la técnica que vamos a utilizar de acuerdo al área que nosotros vamos a trabajar. Correspondiente a lo que vamos a hacer, mayormente este dióxido de carbono o el CO2 o también llamado, bueno,
se llama carboxiterapia porque, bueno, llama más la atención a la hora de ponerle en un paquete, en un flyer para hacer un marketing, el dióxido de carbono que está formado por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Es un gas en sí, es un gas indoloro. A la hora de la inducción en el cuerpo, es un gas ligeramente ácido, ¿no? Cuando ingresa al cuerpo, se siente de repente una sensación caliente, de ahí fría, y el paciente va sintiendo la tolerancia del gas. Entonces, yo tengo que ver también que este oxígeno, que me va a ayudar mucho, la microcirculación periférica de la zona que voy a tener, porque lo que yo necesito primero es oxigenar. En un tratamiento corporal y en un tratamiento de la mano con carboxiterapia, lo primero que tengo que yo hacer es oxigenar la zona para poder ayudar a que mi metabolismo se active, porque el dióxido de carbono, al ser un gas no inflamable y al ser un tratamiento que voy a trabajar con microinyecciones, tengo que saber primero qué es lo que voy a hacer con este gas, que es activar la microcirculación, activar la circulación sanguínea para yo poder trabajar con fines terapéuticos, con fines estéticos, porque más adelante les voy a explicar un poco cuando vamos a trabajar tratamientos corporales, lo que yo voy a hacer es reducción de medidas, más no voy a bajar de peso al paciente. Lo que yo tengo que saber que mi anamnesis que yo trabaje, voy a ver qué tipo de adiposidad o tipo de grasa tiene este paciente, tipo de flacidez, y todo esto lo van a llevar en la parte práctica, se les explica cómo es la antropometría de cada paciente o la evaluación. Para que un paciente trabaje y me pueda ayudar, va a tener que llevar una dieta. No es un tratamiento de pérdida de peso, es un tratamiento que me va a ayudar a reducir centímetros, me va a ayudar a la flacidez tisular o en algunos casos vamos a evaluar qué tipo de flacidez tiene el paciente, si es tisular, si es del músculo. Cuando ya la flacidez es muy muscular, hay un colgajo, la piel se cuelga, comienza a ceder. Entonces, en esos casos ya hay pacientes que no van a poder recuperar la elasticidad de la piel y yo tengo que ser con el paciente honesto con lo que voy a hacer con mi técnica y mi tratamiento. No es porque me dijeron o lo vi la última técnica de Carbox y de repente el paciente no sale satisfecho con este tratamiento. Entonces, para esto son las clases que ustedes van a llevar y van a saber cómo voy a desarrollar en sí el tratamiento. Por otro lado, ¿sí? El dióxido de carbono o el CO2, más que todo yo lo voy a trabajar en microinyecciones, en la aplicación de microinyecciones en ciertas zonas del cuerpo. Bien es cierto que la carboxiterapia puede trabajar tanto facial como corporal, específicamente con un fin adecuado. En el caso del CO2 o la inducción de microinyecciones con una aguja muy fina, bueno, tiene un conducto muy flexible, en algunos casos los equipos que vamos a trabajar. Este gas medicinal es, más que todo, es el 99,9% puro. Si fuera el 100% sería un oxígeno, que no es lo mismo. Y también tengo que saber diferenciar, porque el balón de CO2 viene los baloncitos son plomos y del oxígeno al 100% que es para trabajar a nivel de COVID, es verde. Ha habido alumnas que yo he tenido cuando han comprado, las han engañado en este caso. Tengo que saber qué tipo de oxígeno voy a utilizar, qué tipo de aguja voy a utilizar, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Utilizo agujas finas, ¿no? De 30 por un medio, o puede ser 30 por un sexto en el caso del facial. En el facial no puedo trabajar con agujas muy amplias porque de repente en el rostro es más vascularizado, tengo que saber que no puedo coger nervio. En el facial tengo que tener mucho cuidado porque pasa un nervio que es el nervio trigeminal y si yo de repente no sé mucho la anatomía, eso se aprende a la hora de realizar el tratamiento, puedo causar una parálisis facial a mi paciente. Entonces, todas esas cositas que uno está viendo, lo va haciendo en práctica. Primero, yo siempre
trabajo mucho a mis pacientes o cuando usted o a mis alumnos, primero mapeo la zona, marco la zona y vamos trabajando la zona que yo les estoy indicando. Más que todo para poder saber anatomía básica, para poder entender cómo debería trabajar incorporal en el lado de flancos, los laterales, en el abdomen superior, abdomen inferior, dónde realmente debería ir la incisión que yo quiero trabajar, ¿no? De repente por cuadrante, por ahí han escuchado algunas máquinas, o hemos visto, como tenemos acá en la imagen, ¿no? Ya vienen máquinas preestablecidas para poder programar los disparos del CO2, pero aproximadamente ya hace mucho tiempo, solamente, al menos yo en mi experiencia propia, he utilizado ambas para mi mejor tratamiento y mejor flujo. Para mí es mejor hacerlo directo con el balón de CO2 porque también tiene un manómetro que me dice la salida del flujo de gas. O de lo contrario, puedo trabajarlo con la máquina, pero no, la salida del flujo no es lo mismo que trabajar solo sin el balón. Eso también es algo que he escuchado mucho o hace muchos años la carboxiterapia no se utiliza, desde ahora se utiliza, yo lo utilizaba hace unos 6 años atrás. Esto anteriormente había o salían los primeros con termostato, decían que había una carboxiterapia caliente y una fría. No existe el conducto que caliente el CO2, es uno solo. El gas es frío, sale a la superficie y a la piel, sale frío, por eso que el paciente comienza a sentir una molestia, una sensación de hormigueo en ese momento o de dolor. Lo que yo tengo que controlar es el flujo del manómetro para yo poder ver y hay maneras de saber por qué ese manómetro viene con sus, no, con sus números para poder yo indicar en qué momento voy a ingresar en corporal y en qué momento voy a ingresar en facial. A ver, ¿qué es la carboxiterapia? Me dice que la carboxiterapia es la aplicación percutánea de dióxido de carbono o en este caso de CO2 se conoce como CO2, con fines terapéuticos. No solamente con fines terapéuticos, vamos a trabajar con fines estéticos, en el cual nosotros los esteticistas trabajamos mucho. Nosotros le decimos PF a la celulitis. La celulitis es un trastorno a nivel circulatorio que nosotros vamos a trabajarlo por grados. Tengo que saber qué grado tiene mi paciente. Tengo que saber qué tipo de celulitis tiene este paciente para yo poderlo trabajar. La distribución de este gas va a ser de manera controlada, bajo la presión constante del volumen de gas por centímetros cuadrados. En algunos casos, como le explicaba, hay máquinas que me van a decir los centímetros cuadrados que yo tengo que digitar para poder colocar. Pero si yo no tuviera, como ahora todo es convencional, y se lo escuché a un médico, que yo trabajé con él en Chiclayo, me dijo, yo vendí mi máquina porque de verdad sentía que no me ofrecía el mismo beneficio que hacerlo solamente con la llave y el manómetro que me dirige el flujo de gas, y es muy cierto, yo también lo he trabajado así, ¿no? Va a ser una emisión de este gas medicinal que contiene CO2 estéril. El paciente va a sentir una molestia por ahí, va a haber una hiperemia, un enrojecimiento en la zona que yo coloque el CO2, porque es normal, está activando la microcirculación, estoy haciendo que comience a regenerarse las células de a poco por dentro, porque hay una reacción, es algo extraño que está ingresando a mi cuerpo. Entonces el cuerpo comienza a reaccionar. Aquí me dice que tengo un dato curioso. Me dice que el gas está presente en los seres vivos. Este producto final se metaboliza en el organismo en reposo. Se produce alrededor de 200 milímetros durante el ejercicio físico y puede producirse hasta 10 veces más. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo trabajé dióxido de carbono y muchos me preguntan, ¿puedo ir a hacer ejercicio? Sí, porque no debería de doler. La técnica solamente, obviamente, por las microincisiones, sí voy a sentir un pequeño dolor. No es que le vaya a mentir al paciente. Yo no le puedo decir no va a doler, porque referentemente esto va a doler. Pero mientras que el cuerpo comience a tener mucha más actividad y el metabolismo comience a activar,
el dióxido de carbono va a estar en el cuerpo y está presente aproximadamente 3 días en el cuerpo. Mi cuerpo recién empieza a metabolizarlo, al tercer día ya no tengo dióxido de carbono. Entonces tengo que saber que este efecto que produce este tratamiento, y lo he visto mucho en muchas personas que me dicen, no, me han puesto dióxido de carbono todas las sesiones que he ido a hacer mi tratamiento. Máximo se puede poner 2 veces por semana o una sola vez. No es factible porque yo tengo que esperar que mi cuerpo lo metabolice. ¿Y cómo lo va a metabolizar? El cuerpo metaboliza toda sustancia que yo ingreso al cuerpo. Ingresa a torrente sanguíneo, tiene un laxo de ingresar a torrente, de ahí una vez que lo esparce, se va al hígado, el principal metabolizador. El hígado ahí ya tardó un día, al segundo día, al tercer día recién se va por los riñones, suprarrenal, vejiga, y recién se va a través de la orina y también del sudor. Tiene un proceso de metabolización. Igual es con las sustancias, es lo mismo. Cuando yo trabajo con estas sustancias, tienen un tiempo de degradación. No es que yo lo coloqué y ya está, ahí quedó. Para yo saber que el efecto que tiene el dióxido de carbono, siempre le digo a los pacientes, cuando yo hice las microincisiones en la zona, por decir, esta es mi zona abdominal, pongamos que sea mi abdomen acá, y yo incidí aquí en esta zona, el dióxido de carbono aproximadamente tiene una expansión o un radio de una mano. ¿Qué quiere decir? Que yo lo coloqué y ya este CO2 hizo una expansión de toda esta zona. ¿Eso qué quiere decir? Que las microincisiones no van a ser seguidas, sino voy a respetar esta zona para poder colocar. Y ahí hace un efecto. Cuando ocurre el efecto Bohr, los capilares de la piel, cuando yo ingreso el dióxido, comienza a verse una hiperemia o un enrojecimiento en la zona de la piel. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy en una zona segura, que estoy incidiendo, que hay un efecto de este dióxido durante el aumento de presión en la zona. A esto nosotros le llamamos efecto Bohr. Estos mecanismos de acción en la carboxiterapia me van a ayudar que la hemoglobina de la sangre comience a activarse mucho más. Y no solamente voy a trabajar a nivel de la microcirculación, estoy activando el colágeno, el fibroblasto, estoy haciendo que la dermis comience a regenerarse, comience a despertar. Entonces, si yo tengo un efecto de regeneración y en mi tiempo que yo he trabajado dióxido de carbono, cuando he trabajado a nivel de ojeras, he visto un cambio muy notorio en personas que tienen fotoenvejecimiento prematuro. ¿Qué quiere decir? Que tienen líneas de expresión, tienen envejecimiento producido por el sol. Entonces, todas estas pigmentaciones llega a aclarar un poco, sí llega a aclarar, pero no me ayuda a despigmentar totalmente. Este dióxido tiene muchos beneficios en el cual me va a aportar sabiendo yo qué tratamiento voy a realizar. Para esto, yo primero hago el análisis de mi paciente, qué tratamiento necesita, haciendo una buena evaluación y decido qué tratamiento voy a realizar. Por otro lado, tengo los usos terapéuticos. Hace un ratito les estaba hablando de la PF o de la celulitis, en el cual nosotros conocemos la paniculopatía, edema fibroesclerótica, que viene a ser la piel de naranja. Es el nombre clínico que se le da. Nosotros como esteticistas trabajamos a nivel de PF, para no decir paniculopatía, edema y tanto nombre largo. Para que ustedes puedan entender esto, em, la celulitis es un trastorno a nivel circulatorio que lo puedo tener en varias etapas. En la etapa principal donde ya comienza a verse es en la etapa de la adolescencia, luego en el embarazo, en la etapa de premenopausia y en la misma menopausia. Esta acumulación de líquido
este poseado que se ve en la piel de forma irregular, en algunas personas se le ve detrás de la ropa, tiene, tiene varios niveles. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer con el dióxido de carbono es ayudar a la lipólisis, ayudar a que esta grasa comience a diluirse poco a poco. La grasa no solamente es grasa, el tejido adiposo, estos lobulillos que están llenos de glicerol y de grasa en el tejido subcutáneo o graso, va a comenzar a diluirse, va a comenzar esto hacerse como si fuera líquido. No existe tratamiento que me ayude o yo mis manos llegar a nivel de tejido graso. Lo que yo voy a hacer es ayudar a que se vuelva líquida para poder metabolizar a través del hígado y se vaya a través de la orina y del sudor. Así trabajan los tratamientos de estética. No solamente como adiposidad localizada, ustedes le conocen como grasa, yo le conozco como adiposidad, pero aquí estamos estudiando y estamos para poder aprender ciertas terminologías que tenemos nosotros en estética. Por otro lado, las ojeras. He trabajado muchos pacientes con ojeras, con algunas bolsitas, eh, ¿no? Para poder trabajar, como les dije, tratamientos faciales, líneas finas de expresión, por ahí personas que presentan la piel muy desvitalizada, muy estresada o tratamientos que nunca se hayan realizado en sí, un tratamiento facial. Con sus tratamientos faciales va muy bien, de verdad. Es un excelente tratamiento. Lo he trabajado en muchos pacientes y he tenido muy buena respuesta. Ay, alguien me rayó. Espérenme, chicos. Alguien me rayó el PPT o yo fui bien. Ok. ¿Hasta ahí tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Alguien que desee participar? Mm, ok, entonces no, seguimos. Listo. Los beneficios que me aporta esta técnica de la carboxiterapia, no solamente como, a ver, Katy está con su lápiz, por favor. Ok. Vamos a mejorar la circulación sanguínea local y también de los tejidos. No solamente la microcirculación periférica, la que nosotros tocamos en la piel, en la epidermis, también vamos a ayudar a nivel de la dermis. Si la dermis no está nutrida, si no tengo una buena dermis, una aportación de agua, una retención, esa piel se va a ver marchita, desvitalizada, deshidratada y también pasa en los tratamientos corporales. Vamos a hacer que las fibras de colágeno, las fibras elásticas o el fibroblasto, el que le da la elasticidad a la piel de cada uno de nosotros, se vea un aumento, un grosor de la piel para poder tonificarlo o trabajar a nivel de flacidez. Tenemos que tener en cuenta que los tratamientos van a variar. Nosotros perdemos masa muscular a partir de los 35 años o 40 años en adelante. Ya la piel no es la misma, pierde elasticidad, pierde grasa. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que no va a ser igual tratar a un paciente de 20 que a uno de 45 a 50 años. Aquí tengo que saber que mi paciente, su metabolismo es más lento, su regeneración celular es otra y sus fibras colágenas o su fibroblasto es diferente, no es el mismo. Entonces me voy a enfrentar a poderle decir al paciente que va a necesitar mucho más sesiones que las que necesita un paciente de 20 años. ¿Voy a mejorar el tono y la elasticidad de la piel? Sí, por supuesto. La piel se va a ver más tonificada, más hidratada, más nutrida. Voy a ver que la textura de la piel del PF o la celulitis se vea diferente. La celulitis no se desaparece, la celulitis solamente se hace que se vea más estético, porque siempre vamos a tener este estadio. La celulitis es una enfermedad crónica que simplemente vamos a hacer, nosotros vamos a ayudarla a que no aparezca o que no se desate más esta PF o esta celulitis. No voy a desaparecer, por si acaso. Eso le tienen que decir al paciente, hay que ser muy honesto cuando hacemos un tratamiento. Voy a reducir medidas, por supuesto. Voy a reducir medidas, voy a trabajar a nivel del tejido graso.
La carboxiterapia va a estimular los tejidos, va a hacer una buena oxigenación en la zona, una regeneración de estas células con el tiempo. Mientras tenga más sesiones de carboxiterapia y yo le diga al paciente qué es lo que va a ser muy efectivo su tratamiento. Definitivamente, la carboxiterapia es uno de los tratamientos que se trabajan no solamente tratamientos de PF, tratamientos de fibrosis, pacientes postoperatorios que se hayan hecho algún tipo de operación como liposucciones o se hayan hecho de repente por ahí eh, algún tipo de tratamiento postquirúrgico que también en algún momento ustedes van a llegar a aprender. Voy a mejorar la textura de la piel, se va a ver mucho más tersa, no solamente voy a regenerar los vasos sanguíneos, también voy a trabajar a nivel del sistema linfático. Voy a hacer que mi sistema linfático se pueda activar mucho mejor, porque el sistema linfático está ligado al circulatorio. Si yo no elimino toxinas, no elimino las proteínas, ayudo, también el sistema linfático me trabaja a nivel de flacidez. Tengo que conocer esto para poderlo trabajar, ¿no? Como ya les dije, algunos trabajaban en úlceras. Podemos trabajar varices, pero algunas varices que son muy leves, no en tromboflebitis o flebitis. Cuando las varices están súper inflamadas, ahí sí no va a estos casos. Solamente si hay algunas telangiectasias por ahí, las ayuda mucho. He trabajado mucho en esos tratamientos de telangiectasias que va muy genial en este tratamiento. ¿Qué efectos puedo sentir yo como paciente? ¿Qué le tengo que decir yo al paciente? Obviamente, el dolor que se siente es mínimo, porque a la hora que yo voy a hacer la incisión o voy a hacer la introducción de la aguja, el paciente va a sentir un pequeño dolor, pero no un dolor exagerado. A la hora de ingresar el gas, se siente un efecto de crepitación, como si fuera canchita por cor. El cuerpo truc, truc, comienza a sonar. El paciente comienza a sentir primero frío y cuando ya el CO2 se instaura, el paciente comienza a sentir como tipo calor por dentro. Luego de la técnica se siente pesadez, se siente como si yo tuviera embalonado, como si, como si tuviera gases en el abdomen o en la zona, la siento pesada. Hay un eritema local, ¿qué quiere decir? Que hay un enrojecimiento en la zona y eso es normal. Un edema en el caso de las ojeras, si se trabaja ojeras, hay pacientes que presentan un edema en la zona de los párpados, en la zona de los párpados. Puedes presentarlo ese día o lo puede presentar a los 2 días o hasta el día siguiente. Es normal eso en pacientes. Puede haber un pequeño hematoma, puede haber un moretón, sí, por supuesto, porque puedo haber agarrado algún vasito sanguíneo o de repente por ahí no me di cuenta y mi paciente tiene telangiectasias en el abdomen. Y bueno, no lo ubiqué bien y puede haber un pequeño hematoma local. Es algo normal, no se vayan a asustar. Lo que no sí está permitido es hacer una mala práctica. ¿Qué quiere decir? Que es un pequeño hematoma, no es una esquimosis. Si tuviera toda la zona llena moreteada, olvídense, esa es una mala técnica. Tengo que saber cómo voy a trabajar. Esto no debe haber dolor, no hay ningún dolor, el paciente puede hacer su vida normal, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué beneficios va a tener este tratamiento? No solamente como beneficios terapéuticos y estéticos, voy a trabajar a nivel de PF, celulitis, flacidez, rejuvenecimiento facial, me trabaja muy bien el rejuvenecimiento facial de la piel. Estas microinyecciones que me trabajan esto de dióxido de carbono, las agujas que nosotros utilizamos en faciales de 30 por un sexto y en corporal de 30 por un medio. Ya les dije que en el rostro tengo que tener mucho cuidado porque es una zona muy vascularizada, es una zona muy delgada que puedo chocar un nervio y puedo causar una parálisis, por eso no puedo trabajar en angulaciones eh, solo de 10, no puedo trabajar a 90 grados, solo 10 grados. ¿Por qué? Porque puedo romper un nervio, ¿sí? Tengo que tener cuidado que este gas medicinal va a trabajar yo lo he trabajado mucho y lo he visto en mis tratamientos que he utilizado en paciente
que han tenido acné, pero no un acné activo, sino ya después de haber trabajado varias sesiones para poder oxigenar esa zona del acné. También me trabaja mucho, no solamente a nivel de flacidez o envejecimiento, líneas, ojeras, celulitis, grasa localizada o adiposidad localizada. Para mí, el tratamiento de Carlos es un tratamiento perfecto para trabajar en muchos pacientes, siempre y cuando cumplan los parámetros de mi anamnesis, de mi ficha, no tengan ninguna contraindicación. En sí, el tratamiento de cargos no se le trabaja a pacientes que tengan problemas cardíacos o renales. Tengo que tener en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Personas hipertensas no podrían colocarse esta técnica. Mujeres embarazadas, mujeres que están dando a lactar, algunas personas que tengan problemas respiratorios o estén con fiebre o estén agripadas, no podrían utilizar, van a tener que, a mis pacientes si consumen vitamina K o tienen algún problema de coagulación. Es importante saber eso. Prohibido en personas diabéticas, obviamente, ¿no? Los diabéticos, ¿cómo lo utilizaban? No se lo inyectaban por si acaso, simplemente cogían de la manguerita y en la zona si es de los pies o en las heridas, simplemente hacían que el gas circule, pero no se lo inyectaban. En nivel terapéutico no se inyecta. En algunas heridas, algunos úlceras no se inyecta, ¿sí? También prohibido para personas que tengan cáncer. En algunas contraindicaciones, no solamente personas que de repente son muy sensibles al frío, no sean tolerantes a la técnica. Hay personas que tienen el umbral de dolor muy alto, muy alto. Entonces, personas que no toleran de repente que las puedan infiltrar o de repente ingresar algún pinchazo, tengan mucho cuidado con esto, mucho cuidado, ¿no? Personas que sufren de repente de mala coagulación, ya se los he dicho, hay personas que utilizan pastillas especialmente para esto. ¿Qué recomendaciones debería de tener yo antes de esta técnica? Lo primero es evaluar al paciente, mi anamnesis o mi ficha de diagnóstico. Tengo que preguntarle al paciente si toma, si está con la menstruación, si fuera mujer en este caso, porque en tratamientos cuando el paciente está con la menstruación no le podría hacer la técnica, ya que esto genera más activación de la circulación sanguínea y en un periodo menstrual podría causar mucho más irrigación sanguínea y causar mucho más dolor en los pacientes. Voy a generar cólicos y esto no es bueno. Determinar qué zonas voy a trabajar. Esto quiere decir que si yo, pongamos un ejemplo, quiero trabajar, está permitido trabajar dos zonas por tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Miembros superiores y puedo trabajar miembros inferiores, pero no puedo trabajar todo el cuerpo a la vez. Podría descompensar a mi paciente. Tengo que tener mucho cuidado y tengo que determinar qué zona voy a trabajar ese día. La higiene o la asepsia que realice, tengo que hacer una buena asepsia. Si no hay una buena asepsia en la zona para poder hacer las incisiones, no estoy haciendo una buena técnica. Podría infectar a sus pequeños puntos y después tener problemas. Utilizar la aguja correspondiente. ¿Qué quiere decir? Si voy a trabajar en facial 30 por un sexto o si voy a trabajar en corporal 30 por un medio. Aquí cambia. No puede ser 30 por un medio en facial y 30 por un sexto en corporal. Tengo que saber qué es lo que voy a trabajar, qué agujas. Cuando yo trabajo tratamientos mínimamente invasivos, tengo que tener todos mis cinco sentidos en los que voy a trabajar. No puedo estar en el celular, no puedo estar jugando, tengo que tener la sección correspondiente y mi equipo correspondiente, mi uniforme, todo puesto, mi gorrito para poder trabajar y no se puede infectar la zona. Marcar los puntos, por supuesto, tengo que mapear la zona. Mayormente en el caso de ustedes, pero si fuera una persona que ya sabe, más o menos domina, lo hace simplemente poniendo y ya está. Pero cuando se inicia recién, para que pierdan el miedo,
Primero se les marcan las zonas correspondientes en el cuales ustedes van a trabajar. Vamos a borrar aquí. Esperen un ratito. A ver. Por otro lado, tengo que ver qué zonas de aplicación voy a trabajar. En el caso de las zonas de aplicación que voy a trabajar en miembros inferiores, vamos hablando de piernas, hago mis cuadrantes, divido las zonas, ¿no? Aproximadamente de 10 centímetros, voy a limpiar la zona con alcohol antiséptico, ¿no? Previo a esto, yo puedo hacer un tratamiento, por supuesto, puedo hacer un drenaje, puedo colocar aparatología, sino que acá como estamos viendo directamente carboxiterapia, ya la técnica ustedes más o menos, el antes es ya de trabajar de un tratamiento corporal. ¿No? La dosis que yo tengo que trabajar a nivel del manómetro es de 200 centímetros cúbicos aproximadamente en cada cuadrante, ¿no? Esto me lo va a dar la llavecita que tiene a la hora de la práctica. Vamos a ver que el manómetro tiene desde 0 a 1, ¿no? Y yo voy subiendo también la capacidad del paciente, porque si yo le subo de frente primero a la hora de colocar en la zona, el flujo va a subir y el paciente va a gritar hasta el techo. Entonces siempre voy de menos a más según la tolerancia y también la tolerancia del dolor de mi paciente. No todos tienen la misma tolerancia. Eh, Puedo hacer de 60 a 90 grados de acuerdo a la zona que voy a trabajar, dependiendo. Si de repente voy a trabajar parte de la zona de cartucheras o la parte de la cadera, puedo trabajar a 90. Pero si es en piernas, puede ser a 45 grados. ¿Por qué? Porque si yo voy a 90, de repente personas que son muy delgadas, el flujo va a ser mucho mayor. Entonces, no quiero, si trabajo 90, vendría a ser para adiposidad localizada. A 45 para poder trabajar flacidez. Esto lo vamos a ver aquí en el otro PPT. Puedo cambiar. Entonces tengo que siempre, como está en la figura, hacer mis cuadrantes. Ya tengo mi balón preparado, toda mi asexia para poder trabajar. La técnica de carboxiterapia es bastante sencilla, sino que tengo que seguir ciertas reglas. Para yo poder trabajar en el caso de estrías o cicatrices, también voy a trabajar un ángulo de 10 grados, 25 grados. Igual hago primero la técnica mi anamnesis, si yo quiero hacer un previo masaje, un previo drenaje. Siempre el tratamiento de lo que son esto, para poder trabajar carbox, siempre va al final. No lo podría trabajar intermedio. Después de haber hecho esta técnica, yo solamente termino limpiando la zona, haciendo una buena sección con lo que es el alcohol. Ya no le tengo que poner ningún producto en la zona de las incisiones porque puedo contaminar la zona. Esto también se le dice al paciente con algunas cremas que ellos utilizan después del baño, alguna crema refirmante. Estos pacientes no van a poder colocarse por lo menos un día hasta el día siguiente recién algún tema de sus cremas, alguna crema reafirmante, o algunas personas se ponen cremas a la hora de hacer estos ejercicios. Esto le tengo que explicar porque hay indicaciones post tratamiento que deben de seguir mis pacientes y eso ustedes se lo tienen que recalcar al paciente. El paciente es como un niño, se le tiene que educar al paciente, que es lo que va a hacer luego de un tratamiento. Yo por lo general imprimo en una hoja, le corto y le digo, ponlo en un lugar donde tú lo veas visible y hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, es para asegurarme, porque hay pacientes que se olvidan. Yo siempre preparo un papelito aparte, se lo imprimo y se lo doy, con las recomendaciones post tratamiento. En las zonas de miembro inferior, que también vamos a trabajar, bueno, si me explico, esto se repite, perdón. En las zonas del rostro, que tengo que tener cuidado con la zona de la glándula tiroides. ¿No? O es muy cerca de repente a la parte de los ojos, ¿no? No puedo estar muy cercano al parte de los ojos, aparte de algún nervio que pueda pasar por ahí, y voy a trabajar con aguja de 30 por 1 media, ¿no? En el rostro sí las infiltraciones
como les dije, si por decir, yo he visto algunas infiltraciones que hacen en Carbox, yo solamente hago una sola. Si me dice que a mí el CO2 tiene un radio de una mano, he visto que algunos hacen dos incisiones, yo coloco a 10 grados en esta zonita, ¿sí? Y el gas comienza a esparcirse toda esta zona. Ya trabajé esta zona. No necesito hincar arriba y abajo o hacer la infiltración de uno u otro. El dióxido de carbono para que pueda actuar tiene que estar por lo menos unos 20 segundos a 25 segundos en el cuerpo. En el rostro solamente son de 5 a 7 segundos, porque una vez que yo ya ingresó en la aguja y el dióxido comienza como que a inflarse la zona. Entonces, como la zona del rostro es mucho más delgada, son menos segundos del ingreso de gas, no es como en el cuerpo. En el rostro se van a dar cuenta porque el paciente va a comenzar a hincharse como si fuera un sapito. Y eso tengo que tener mucho cuidado. Eh, ¿Qué efectos tiene este dióxido de carbono? No solamente el introducir el CO2, ¿no? Que voy a hacer en el tejido. A la hora que haga la incisión, voy a ver que el tejido comienza a propagarse. Ese es el radio que tiene. Va a comenzar a verse pequeñas elevaciones en la misma epidermis, como si fueran bolitas, así, chiquitas, y ahí van a sentir la crepitación. Seguido a eso, va a haber enrojecimiento en la piel, el eritema, que va a ser acompañado con la sensación de calor una vez ingresado el CO2. El paciente al primero siente frío, de ahí comienza a sentir calor, eso es normal. La acción vascular de este dióxido de carbono que me provoca en mi tejido o estas sustancias que van a liberar, en el caso de la serotonina, de la histamina, se van liberando poco a poco y particularmente van estimulando el fibroblasto. Y esto va a hacer que haya una buena regeneración celular en la zona, que haya una hiperemia, un enrojecimiento, va a haber una lipólisis, va a haber una destrucción de grasa y estos tejidos adyacentes van a ir haciendo todo ese trabajo y después va a pasar al torrente sanguíneo para que lo comience a metabolizar. El tejido adiposo son lobulillos, como lo pueden ustedes observar aquí, son como unas bolitas. Este glicerol que comienza, este aceite que comienza a esparcirse, aquí estamos en la hipodermis, cuando comienza a llegar a tejido conectivo, dermis, y llega a la epidermis, cuando hay un poseado en esta zona, comienza a verse de manera irregular. Y aquí es donde se ve la piel de naranja. Y aquí es donde se va a ver los grados. Hay pacientes que no se les nota, pero hay pacientes que se les nota estando parado. Cuando ya no hay una buena oxigenación de la zona, esto comienza a llenarse y comienza a verse de esta manera, ¿no? De forma ondulante. Pero para esto tiene que pasar tiempo. Un tejido adiposo no se va a llenar en un mes, ¿no? Comienza a llenarse, bueno, con el tiempo, ¿no? Meses y todo. Va a haber grados. Hay grados que son de repente con edema, solamente con retención de líquidos a la hora de hacer el peñisqueo. Eso se ve en la parte práctica para poder trabajar en el caso de esta técnica de dióxido de carbono. Vamos a borrar aquí. Ángulos de aplicación. Aquí, los ángulos de aplicación que yo tengo para planos superficiales o estimulación de colágeno, solamente lo trabajo de 10 a 15 grados en facial. Una inclinación solamente con aguja de 30 por un sexto, solamente facial, no puedo trabajar 30 por un medio. Para planos de microcirculación o trabajar flácides, voy a trabajar a un ángulo de 45, sea brazo, sea abdomen, sea de repente miembros inferiores, en el caso de las piernas, y para trabajar tejido graso
para poder hacer un efecto lipolítico, un efecto de destrucción de grasa, voy a trabajar a 90 grados, un ángulo recto. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un paciente en los brazos con bastante adiposidad, voy a trabajar a 90. Profesora, y si tiene los dos a la vez en el brazo que se puede dar, puedo ingresar a 90 y puedo cambiar el ángulo después a 45 grados. Es una técnica, hay varias técnicas para poder trabajar carboxiterapia o combinar las técnicas. Eso se hace en práctica, que es válido trabajar. En algunas técnicas para trabajar a nivel de tejido subcutáneo o 45 grados, que es una inyección un poquito más profunda. Voy a trabajar también en el caso de las telangiectasias, de las varices, voy a trabajar a nivel de la celulitis. En piernas yo no le recomiendo trabajar a 90 porque es un poquito doloroso, a menos que el paciente tenga bastante tejido adiposo, ¿sí? Bastante tejido adiposo. No es el caso en algunos pacientes, de repente en la parte de lo que es aductores o en la parte de cara interna, podría trabajar a 90 sí porque hay mucho más tejido graso, pero si no fuera el caso y fuera un paciente muy delgado, no puedo trabajar. También queda mucho a mi criterio cómo yo quisiera trabajar mi tratamiento, siempre y cuando sabiendo las reglas generales que me dan del tratamiento. Por otro lado, tengo el intradérmico. Chicas, ¿quién me está rayando mi pantalla? Tengamos un poquito de cuidado, por favor, con eso. Listo. El intradérmico, ¿sí? Que es de 10 grados. Voy a trabajar solamente ojeras, laxitud alrededor de los ojos y las estrías. ¿Por qué no incido en grados mayores en estrías? Porque cuando yo tengo un abdomen de un paciente, lo que yo quiero regenerar es la parte, no ingresar tanto a dermis, porque ya las estrías tienen sus fases. Si están violáceas, están en fase inicial, y si están nacaradas, están en fase terminal, que las estrías no las voy a desaparecer, solamente voy a hacer que se vean más estéticas. En el caso de las ojeras, voy a trabajar a nivel de flacidez, a través de laxitud, cuando hay mucha flacidez en esa zona, algunas patitas de gallo, algunas arrugas estáticas. Las estáticas son cuando ya se nos ve en la parte del entrecejo muy marcado, hay personas que lo tienen muy marcado, no son arrugas dinámicas. Las dinámicas son las que aparecen y desaparecen. Por otro lado, el subdérmico puede ser en algún contorno, puedo trabajar a 30 grados, no exceder de esto porque en la parte del rostro es muy, muy delicado trabajar carboxiterapia. No puedo exceder de 10, 20 o 30 grados en el cual yo puedo trabajar. No puedo trabajar a 45, ni siquiera empapada. Empapada se trabaja a nivel de inclinación de 10, 20 grados nomás. Y tengo que tener mucho cuidado con la glándula tiroidea. En rostro sí es bastante delicado trabajar esta técnica y hay que tener mucho cuidado. La carbo es exacto para todas las edades, excepto, claro, tiene que tener 18 años su paciente. Y bueno, yo he trabajado pacientes hasta los 55, 57 años de edad, no más de 60 años, porque acuérdense que estos pacientes pueden tener hipertensión, ¿no? Que tengan buena salud, que no tengan ninguna contraindicación para esta técnica, son métodos sencillos, puedo trabajar en muchas zonas del cuerpo. Las angulaciones son muy fáciles de poderlas entender y trabajar. Las sesiones pueden ser de 1 a 2 veces por semana. En rostro yo lo trabajo solamente una vez por semana, el máximo en corporal 2 veces por semana, porque ya les he comentado que el dióxido de carbono está em, presente en nuestro cuerpo aproximadamente 72 horas o 3 días que está en mi cuerpo. Entonces, tengo que hacer que se metabolice el dióxido de carbono, o sea, tiene que hacer su trabajo. No puedo, sería en vano colocar, de repente, si tengo un tratamiento corporal, un lunes, un miércoles y un viernes. No estoy dejando descansar el cuerpo.
Tenemos que saber que mi cuerpo tiene efecto memoria y sabe lo que le estoy trabajando. Por eso se dan diversos tratamientos, existen diversidad de tratamientos, diversidad de laboratorios, diversas técnicas que voy a ir complementando cada día para que mi tratamiento tenga éxito. No es que me quede con una sola técnica. Tengo que ir viendo qué más le acomoda al paciente para poderlo trabajar, porque no solamente lo voy a trabajar carboxiterapia, antes de eso tengo una preparación previa, ¿no? Mi drenaje linfático, de repente por ahí aparatología, mi masaje manual, maderoterapia, existe diversidad de técnicas para poder, antes de hacer la Carbox. Y esto lo vamos a ver de repente poco a poco, algunas que de repente ya son esteticistas o manejan tratamientos corporales. Esta técnica es muy buena. En el abdomen, de una a dos veces por semana, yo utilizo aguja de 30 por un medio. Ángulo puede ser de 30, de 90, dependiendo, porque hay pacientes que de repente tienen mucho miedo. Yo ingreso a un ángulo menor y de ahí cambio cuando ya ingresé, porque a veces se me asustan los pacientes. Puedo cambiar de técnica, por supuesto, puedo entrar a 30 y de ahí paso a 90 o de ahí puedo pasar a 45. Es una técnica que se va dando y también puedo hacer alrededor, puedo ir viendo que mi ángulo de mi esto puede ir cambiando. Solamente son técnicas que van cambiando. Con los años las técnicas de carboxiterapia se van ampliando, se van trabajando de diferente manera. Vamos a ver en los brazos. Yo escogí esa imagen porque también tengo que darle a entender al paciente que existe dos tipos de flacidez. La tisular, la normal, la que tenemos todas, cuando no hay colgajo, cuando no hay exceso de flacidez, o algunos le llamamos la piel colgada o la piel de murciélago. Cuando ya la flacidez es muy extrema o es muy laxa la piel, ya ni con dióxido de carbono voy a mejorar este tratamiento, ya tendría que pasar con un cirujano. Entonces, siempre yo les voy a decir en experiencia propia que le hablen con la verdad al paciente, que le dan la mejor información y qué es lo que van a realizar en su tratamiento. Puedo trabajar celulitis, puedo trabajar flacidez, dependiendo, 30 a 45 grados. Si fuera tuviera mucho exceso de adiposidad, puedo trabajar en 90, pero no es tan recomendado en brazos. ¿Por qué? Porque tenemos cerca los ganglios axilares. En esa zona se siente mucha pesadez y por ahí de repente el paciente no pueda movilizar por momento los brazos, los va a sentir adormecidos. Entonces, yo por lo general lo trabajo a 45 o a 30 grados, que no es lo ideal. Pero siempre tengo que ver si está muy flácido, hay mucha laxitud en la zona. De repente el paciente no está para carboxiterapia, pero sí lo puedo apoyar, pero no de repente ellos van a pensar que la piel va a regresar a su sitio. Yo tengo que ser muy honesto con el paciente. Igual en la parte de espalda. La mayoría trabajamos espalda alta. Divido los cuadrantes, igual voy a dividir mi cuadrante, 10 centímetros por 10 centímetros, tanto de un lado como del otro. No solamente del lado izquierdo o derecho, tengo que tener mucho cuidado porque hay zonas que son más sensibles. Por ejemplo, las zonas más sensibles son las laterales del abdomen, que viene a ser los flancos, ¿no? Los pacientes comienzan a sentir, se quejan un poco más ahí, no, aún me duele más ahí, o siento más el gas ahí, siento mucho más dolor. Esto, en corporal siempre van a utilizar la aguja de 30 por un medio. No se utiliza la aguja de 30 por un sexto, porque tampoco sería, eso sería simplemente, no llegaría al nivel que quiero trabajar, porque yo quiero trabajar a nivel de tejido graso. Y por otro lado, siempre darle las recomendaciones post tratamiento. El paciente puede hacer ejercicio, sí, ejercicio moderado, tiene que tomar antes y después 2 vasos de agua, 2 litros de vasos o sus 2 litros de agua. Antes de venir, tiene que venir tomando agua, por lo menos 2 vasos antes o después. No puede aplicarse ninguna crema después del tratamiento hasta el día siguiente.
ducharse después de 2 horas, seguir las recomendaciones de su dieta, ¿no? Los carbohidratos, decir al paciente por qué no puede aplicarse todos los días esta técnica y ser precisos con ellos, preguntarle si no toma alguna medicación, si no sufren de nada, eso lo van a ver en su valoración, en su anamnesis. Yo le tengo que decir al paciente, ¿y qué puede sentir después? Es normal que haya un hematoma, que se sientan de repente inflamados, puede haber cambios en la menstruación, claro que sí. El paciente puede ver cambios, no todos pueden ver cambios después de esta técnica, que no se vayan a asustar. Las recomendaciones siempre van a ser de ustedes, del profesional quien los dé. El profesional son ustedes en el cual le van a decir, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, seguiste mis recomendaciones, bueno, y dependiendo, si hay un hematoma es normal, que no se asusten, usted le tiene que decir, porque había de repente por ahí, tocaron un vasito sanguíneo y se hizo un pequeño hematoma. No va a haber algo relativo, pero siempre trabajen con una ficha para saber si el paciente es apto o no en estos tratamientos para poder trabajarlos. A ver, ahora sí, hasta ahí tienen alguna duda, pregunta que pueden, algo que no haya quedado claro. A ver quién desea participar, pues Tardes. no. Buenas tardes, ¿qué tal? Si se Day. podría trabajar sí, se podría trabajar a nivel capilar del cuero cabelludo. Sí, por supuesto, también se puede trabajar a nivel de cuero cabelludo, pero tengamos en cuenta que cuando trabajamos a nivel de cuero cabelludo, voy a ayudar al crecimiento, pero si estamos hablando de alopecia en pacientes que tienen más de 2 años, va a ser bien difícil que les crezca el cabello. Sí se puede trabajar a nivel de alopecia, es muy bueno. ¿Y a cuánto grado sería? Ahí sería solamente a 10 con aguja de 30 por un sexto. Ay, ya. Muchas gracias. Ujú. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, ¿alguien más que desea participar o tuviera alguna pregunta? O si no quieren hablarlo, lo pueden decir por el chat. De repente pueden hacer sus preguntas correspondientes. ¿Nadie es? Uy. A ver, el anfitrión está en sala. Sí, sí me encuentro, licenciada. Bueno, como al parecer nadie tiene consultas con respecto a la clase dictada, vamos a dar por culminado a la clase. A todos, muchas gracias por participar. También gracias a la licenciada por haber realizado esta práctica. A ver, nos Ah, están poniendo una pregunta. sí, hay preguntas. A ver, ¿qué dicen? ¿Está contraindicado para considerar pacientes con rosácea? ¿Ya? En el caso de la rosácea tengo que tener mucho cuidado. Sí, porque si voy a hacer la vasodilatación de la zona, yo no lo pondría. No he puesto esto, si está contraindicado. Voy a ver, y también tenemos que ver el grado de rosácea que tiene el paciente, porque imagínense que fuera una rosácea papopustulosa. No podría, porque puede haber una infección. Pero por lo general yo no le pondría. No se les pone a personas con rosácea. La carbohidrata sirve para disminuir tallas. No. Todo tratamiento me va a disminuir centímetros. Las tallas, el paciente lo va a disminuir cuando haga una dieta. Y también tengo que ver si este paciente no sufre de tiroides. Entonces aquí ya vamos a ver un tema médico. Siempre nosotros nos tenemos que enfocarnos con un nutricionista de la mano, ¿no? Vamos a ir con un nutricionista. Yo como esteticista tengo que saber el índice de masa corporal de mi paciente, tengo que saberlo y eso es fácil. La tabla del índice de masa corporal se saca con una calculadora.
De repente mi paciente está en obesidad grado 1 y yo no lo sé y le sigo haciendo un tratamiento de corporal. No baja tallas, solamente baja nivel de centímetros. Para eliminar las líneas de presión, ¿qué se recomienda? Para eliminarlas. Cuando nosotros ya tenemos líneas de expresión, lo que vamos a hacer es tratarlas. Eliminarlas totalmente, no porque acuérdense que nosotros estamos siempre vamos a envejecer, pero bueno, lo que no debemos exponernos es al sol, hacer una buena rutina, ¿no? Una rutina de una buena rutina con tratamientos de cosmecéuticos o dermatológicos que nosotros utilizamos ahora que existen diferentes líneas en estética, pero no productos de uso masivo, no productos de catálogo. ¿Qué debo de hacer? No, aparte de eso, no solamente existen las cremas, sino también yo consumir oligoelementos, consumir magnesio, zinc, que lo podemos encontrar en el brócoli. Yo digo, el tratamiento facial siempre es tanto por dentro como por fuera. No solamente la crema es mágica. El tratamiento es 50% ustedes y 50% el paciente. Siempre tenganlo en cuenta. Un paciente que ha tenido antecedente de linfoma, eso tengo que verlo. Si su médico lo prescribe, podría ser, pero si no, no. Acuérdense que aquí con el linfoma están activados más que todo los ganglios y podría activarlos. Si el paciente viene con una restricción médica y me dice, sí, mi médico me ha recomendado hacerlo, pueden ustedes trabajar. Para eso existe, en todo tratamiento invasivo existe un consentimiento informado, en el cual yo trabajo junto con mi anamnesis y el paciente, porque el paciente les puede decir lo que ustedes gusten, pero hasta les puede mentir, pero ya con un respaldo de eso, pero yo no lo he trabajado. Prefiero que el paciente esté sano totalmente y no tenga ningún tipo de complicaciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicas? A ver, ¿listo? Ya, listo, licenciada. Al parecer ya estamos con la hora. Y todos los participantes, muchas gracias por llevar esta clase de la parte introductoria de carbociterapia. Ujú. Gracias también a la licenciada ponente por haber editado, por tener la oportunidad de haber editado el curso. Y también quería informar a los interesados participantes que quieren certificarse con respecto a esta clase introductoria de carbociterapia. Se le va a juntar la información en los respectivos grupos donde se envió el link, en la cual también ahí va a estar el costo de certificación, la dirección de nuestro centro y también el número de WhatsApp de pagos. Ok, Muchas gracias muchísimas por su gracias. participación y gracias, Muchísimas gracias licenciada. a todos los participantes que estuvieron en la sala. Muchas gracias por participar en sus preguntas. Sí, bueno, con todo un gusto, que tengan buen día a todos. Buenas noches. ¿Tal?